Hay una frase, escrita supuestamente de puño y letra por el rey al final de una orden oficial de palacio, que cambia por completo la interpretación de esta historia. Llegaremos a ella, pero antes es necesario comprender qué consecuencias tenía realmente aquel documento. Según el relato, tras una puerta cerrada del palacio de Buckingham, el rey Carlos III firmó una instrucción que cortaba el último vínculo práctico que todavía unía al príncipe Harry con la esfera privada de la monarquía. No afectaba a su título, ni modificaba su posición en la línea de sucesión. Se trataba de algo mucho más discreto, aunque quizá más doloroso para él: el derecho automático a entrar en determinadas residencias reales como hijo del monarca, sin tener que presentar previamente una solicitud formal. Las versiones difundidas sobre el episodio sostienen que, cuando Meghan conoció las nuevas condiciones, reaccionó de inmediato. Su enfado habría sido intenso y profundamente personal. Este caso gira alrededor de un detalle que numerosos medios habrían pasado por alto. Aunque las discusiones públicas se concentraron en los aspectos más llamativos del conflicto, la parte verdaderamente importante no estaba en los grandes titulares, sino en una anotación hecha a mano al pie de una orden interna. La decisión no pasó por el Parlamento, ni fue adoptada mediante un procedimiento público. Habría sido ejecutada a través de una orden real privada, una instrucción personal, emitida dentro de la propia casa del soberano. En este contexto, Carlos no actuaba únicamente como jefe de una institución pública, sino también como cabeza de una familia y responsable de varias residencias privadas sometidas a estrictas medidas de protección. El documento revocaba lo que se presenta como el último privilegio de hospitalidad de Harry. En términos prácticos, esa prerrogativa incluía 3 elementos: alojamiento automático en determinadas propiedades reales, desplazamientos protegidos durante las visitas autorizadas y acceso a zonas familiares privadas, sin la obligación de pedir permiso con antelación. Harry había disfrutado de esas facilidades durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, desde el momento en que se formalizara la orden, dejaría de disponer de ellas de manera automática. Es importante aclarar qué cosas no cambiaban. Harry no perdía su condición de príncipe ni el título de duque de Sussex. Tampoco era retirado de la línea de sucesión al trono. Desde una perspectiva constitucional, por tanto, podía afirmarse que nada fundamental había sido alterado. Pero esa lectura jurídica no explicaría la verdadera dimensión emocional de la medida. Lo que se le retiraba no era un estatus reconocido por la ley, sino la sensación de poder regresar a casa sin llamar antes a la puerta. De acuerdo con el relato, esa pérdida simbólica fue lo que más le afectó. Las versiones sobre la mañana de la firma describen al rey leyendo 2 veces el último párrafo de la orden. No habría actuado con precipitación. Supuestamente sostuvo la pluma con firmeza, permaneció unos segundos sobre el espacio destinado a la firma y finalmente escribió su nombre de forma deliberada. Su secretario privado se habría mantenido en silencio hasta que Carlos bajó el documento y pronunció una única instrucción: no debe haber excepciones. No necesitó elevar la voz. Aquella breve frase transformaba el sufrimiento privado de un padre en una orden que el soberano esperaba que fuera respetada sin concesiones. El padre y el rey eran la misma persona, pero una vez estampada la firma, la decisión adquiría un carácter que resultaría muy difícil revertir. Para entender cómo se llegó hasta ese punto, es necesario recordar el contexto. La ruptura entre Harry y el resto de la familia real se convirtió en una de las historias monárquicas más documentadas de los últimos años. Harry y Meghan abandonaron sus funciones como miembros activos de la realeza a comienzos de 2020. Durante el proceso que la prensa denominó Megexit. Posteriormente se trasladaron a California. Desde entonces, uno de los asuntos más conflictivos ha sido la protección policial que reciben cuando viajan al Reino Unido. Harry emprendió acciones legales contra el gobierno británico por el sistema utilizado para determinar su nivel de seguridad. En mayo de 2025, el Tribunal de Apelación falló en su contra. Después de aquella derrota judicial,
El príncipe concedió una entrevista en la que manifestó que no imaginaba regresar al Reino Unido con Meghan y sus hijos bajo esas condiciones. También afirmó que su padre no hablaba con él. Ese era el escenario. Un hijo convencido de que la puerta de su propio país se estaba cerrando y un padre que había optado por el silencio. La orden privada representaría el momento en que aquel prolongado distanciamiento terminaba convertido en una decisión escrita. El Fallow Judicial Test 2025 resulta fundamental para comprender por qué el privilegio de hospitalidad tenía tanto valor. Harry no había perdido su título ni su patrimonio, pero sí la garantía de contar automáticamente con el mismo nivel de protección estatal ofrecido a los miembros activos de la familia real. Después de perder el caso, dejó claro que no consideraba seguro llevar a Meghan y a sus hijos de regreso a Gran Bretaña. Para cuando supuestamente ocurrieron los acontecimientos posteriores, la puerta de la seguridad oficial ya estaba cerrada. El alojamiento automático y la posibilidad de entrar directamente en espacios familiares representaban el último acceso que todavía permanecía abierto. Por eso se presenta esta prerrogativa como su último privilegio. Era lo único que seguía transmitiéndole un mensaje implícito. Pese a todo, continuaba formando parte de la familia y no necesitaba pedir permiso. La firma de Carlos habría puesto fin a esa consideración. Según los relatos, sobre una llamada recibida en California, Harry atendió una línea segura y escuchó en silencio mientras un funcionario le comunicaba las nuevas disposiciones. Al terminar, pidió que se las repitieran, posiblemente porque esperaba haberlas entendido mal. No había ningún error. A partir de ese momento, todas sus futuras solicitudes tendrían que someterse a una revisión anticipada de la casa del soberano, de los responsables de seguridad y, sí, en determinadas circunstancias, de la oficina del príncipe Guillermo. Este último punto tenía una especial carga personal. Como príncipe de Gales, Guillermo podría intervenir cada vez que Harry solicitara entrar en una residencia donde se encontrara su familia. En la práctica, el hermano menor tendría que pasar por la oficina de su hermano mayor. De acuerdo con personas supuestamente cercanas al matrimonio, Meghan comenzó a caminar de un lado a otro antes de que terminara la conversación. Habría interpretado cada condición como una humillación y preguntado por qué su marido necesitaba el consentimiento de otra persona para acceder a una residencia de su propia familia. Harry bajó el teléfono y no le ofreció ninguna respuesta. Su silencio, según esta narración, inquietó a Meghan más que una reacción de ira. Él parecía haber comprendido algo que ella todavía no estaba dispuesta a aceptar. No estaban ante una amenaza utilizada para presionarlos, ni ante una propuesta abierta a negociación. La decisión ya había sido adoptada. Meghan todavía veía una batalla que podía librarse. Harry, en cambio, parecía darse cuenta de que aquella batalla había concluido. La pregunta decisiva era por qué Carlos había actuado precisamente entonces. Durante meses había evitado tomar una medida definitiva. Romper el último vínculo práctico con su propio hijo no era una decisión sencilla, y el rey tenía numerosos motivos personales para aplazarla. Sin embargo, algo habría cambiado. La explicación se encontraría en un enfrentamiento ocurrido en Windsor, registrado internamente por el palacio y considerado lo bastante grave como para forzar una resolución definitiva. Antes de examinar ese incidente, conviene entender qué significaba el privilegio para cada uno de los implicados. Para Carlos, representaba confianza. Era una facilidad reservada a las personas capaces de actuar con discreción dentro de los espacios más privados de la familia real. Para Harry, significaba pertenencia. Era la prueba de que, pese a las entrevistas, las acusaciones y los años de distanciamiento, continuaba siendo uno de ellos. Para Meghan, funcionaba como una medida del reconocimiento que la monarquía concedía a su familia y a la posición que consideraba que habían adquirido. Para Guillermo, en cambio, se había convertido en una excepción potencialmente peligrosa. Una puerta sin cerrar que podía reabrir conflictos privados que la Casa Real llevaba años intentando contener. Una misma prerrogativa tenía, por tanto,
4 significados distintos. Esa diferencia hacía imposible encontrar una solución que todos interpretaran de la misma manera. Carlos vivía la contradicción con especial intensidad. Como padre, deseaba que su hijo menor supiera que el afecto había sobrevivido al libro de memorias, las entrevistas, las acusaciones y la distancia. Pero como soberano no podía ignorar los riesgos derivados del acceso sin restricciones a propiedades protegidas. Las residencias reales no son únicamente hogares familiares. En ellas también se desarrollan actividades oficiales, reuniones confidenciales y asuntos de Estado. En ocasiones, esas 3 dimensiones coinciden bajo el mismo techo durante una misma jornada. Una excepción mal gestionada no solo puede provocar incomodidad pública, sino también comprometer simultáneamente la seguridad, la privacidad familiar y el trabajo institucional. Carlos se encontraba dividido entre el padre que quería mantener abierta la puerta y el monarca convencido de que esa situación no podía prolongarse indefinidamente. Durante varios meses habría prevalecido el padre, hasta que ocurrió el incidente de Windsor. Otro elemento, apenas comentado, mostraría que la decisión no fue una reacción institucional fría y automática. Según una versión resumida posteriormente por el secretario del rey, Camila habría recomendado prudencia. Esta circunstancia contradice la imagen que algunos medios sensacionalistas suelen proyectar sobre ella. En este asunto, la reina habría sido la persona que intentó evitar una medida demasiado severa. Su preocupación era comprensible. Una nueva ruptura visible podía aumentar el sufrimiento de Carlos y arrastrar a toda la familia a otro enfrentamiento público con Meghan, una guerra mediática en la que nadie saldría beneficiado. El rey le habría respondido que retrasar la decisión solo haría más dolorosa la separación cuando finalmente llegara. Aplazarla no sería un gesto de bondad, sino una manera de prolongar la herida durante años. Camila habría percibido la determinación de Carlos y comprendido que la decisión ya había superado el punto en el que podía ser modificada mediante consejos personales. La memoria de Diana también aparece como un elemento emocional dentro de esta historia. La relación de la familia con su recuerdo sigue influyendo en las decisiones y comportamientos de las nuevas generaciones. Para comprender el conflicto entre Guillermo y Harry en Windsor, también es necesario recordar que ambos comparten la experiencia de haber perdido a su madre cuando todavía eran muy jóvenes. El supuesto incidente de Windsor ocurrió sin cámaras, sin ceremonias públicas y sin un aviso previo. Según el relato, Harry llegó aproximadamente 40 minutos antes de la hora autorizada para una visita privada. Al parecer, esperaba que se aplicaran las antiguas normas de acceso familiar. Sin embargo, encontró a un agente de seguridad delante de una puerta interior que permanecía cerrada. El intercambio que siguió habría durado menos de 10 minutos, pero todas las palabras importantes fueron comunicadas posteriormente al rey. Antes de terminar aquella noche, Carlos ya no estaría preguntándose si debía limitar el privilegio. Estaría considerando la forma de retirarlo definitivamente. Harry habría solicitado entrar en un pasillo familiar restringido que conducía hacia los antiguos aposentos privados de la reina Isabel II. Aquella zona poseía una enorme carga emocional. Se trataba de habitaciones utilizadas por su abuela, fallecida en 2022, cuyos objetos personales continuaban sometidos a un proceso oficial de revisión e inventario. Mientras ese procedimiento no finalizara, toda el área debía permanecer cerrada y bajo control. No era un corredor cualquiera, sino una parte del mundo privado de la difunta reina que había quedado temporalmente preservada. Harry quería recorrerlo como había hecho desde su infancia, pero el responsable de seguridad se colocó entre él y la puerta. Le explicó que necesitaba autorización de la casa del soberano, y que, mientras la restricción siguiera vigente, ni siquiera los familiares cercanos podían acceder libremente. El príncipe escuchó la explicación, miró hacia la puerta y recordó que llevaba entrando por aquel pasillo desde que era niño. El agente se disculpó, pero mantuvo su posición.
la situación habría pasado rápidamente de la incomodidad al enfado. Harry insistió en que nunca había necesitado una autorización escrita para acceder a la zona familiar de Windsor y exigió que alguien llamara en ese mismo momento a los responsables correspondientes. El guardia repitió las instrucciones con calma y firmeza, sin apartarse de la entrada. Según las versiones citadas, aquella negativa afectó especialmente a Harry. Una noticia negativa procedente de la prensa podía percibirse como un ataque exterior. Pero esta situación convertía un lugar lleno de recuerdos de infancia en un espacio controlado por personas que aplicaban normas, sin considerar lo que él había representado allí durante años. Meghan habría permanecido al teléfono durante el intercambio. Supuestamente le pidió que no aceptara lo que ella consideraba una degradación deliberada. En su opinión, retirarse de la puerta significaría legitimar todas las limitaciones posteriores. Harry redujo el tono de voz, pero pronunció una frase que habría quedado registrada. No debería necesitar una cita para entrar en la casa de mi propia familia. Este momento mostraría una diferencia importante entre las reacciones del matrimonio. Meghan quería que permaneciera firme y discutiera la decisión. Harry, por el contrario, terminó la llamada y se alejó de la puerta. Estaba enfadado y avergonzado, pero parecía considerar que el enfrentamiento había terminado. Él veía una batalla que todavía podía ganarse. Él veía una puerta que ya estaba cerrada. El detalle que habría convertido una noche difícil en una resolución permanente fue el informe elaborado por el agente. El funcionario registró el intercambio en el libro oficial de incidencias de seguridad, incluyendo las palabras pronunciadas, la hora y su firma. Una expresión concreta tuvo especial importancia. En algún momento de la discusión, Harry habría sostenido que su derecho de nacimiento estaba por encima de una restricción interna. El agente anotó esa afirmación y la envió mediante el canal protegido de información antes de que el príncipe abandonara Windsor. La palabra derecho de nacimiento adquiría una dimensión particular al llegar al escritorio del monarca. Procedía de un hijo que había dejado de trabajar activamente para la corona, pero que ahora invocaba su vínculo de sangre para intentar superar las normas de una residencia real. Aquella frase resumía la contradicción que Carlos llevaba años intentando resolver. Harry defendía, en la práctica, la posibilidad de alejarse de la institución y conservar al mismo tiempo las partes de ella que consideraba personales o familiares. Ante aquella puerta cerrada, toda la discusión quedaba reducida a una afirmación. Su nacimiento debía tener más peso que las reglas internas. Para un soberano, aceptar ese principio resultaba casi imposible. La lógica de una monarquía contemporánea exige que ninguna persona, ni siquiera un príncipe, esté por encima de las normas de funcionamiento y seguridad de la casa real. Si el parentesco permitiera ignorar una restricción de seguridad, todas las limitaciones podrían ser negociadas, y si todas fueran negociables, en la práctica dejarían de existir. Un momento de frustración personal. Harry habría pronunciado precisamente la frase capaz de hacer que el rey prevaleciera sobre el padre. Probablemente no pretendía provocar la retirada de su privilegio, pero esa declaración habría tenido más importancia que su llegada anticipada o el tono utilizado durante la discusión. Carlos recibió el informe esa misma noche. Según personas de su entorno, rodeó con un círculo la referencia al derecho de nacimiento, cerró la carpeta y manifestó a uno de sus asistentes que el afecto no podía imponerse sobre el control de las residencias del soberano. Sin embargo, no firmó inmediatamente la orden de revocación. En lugar de hacerlo, convocó a Harry a una última conversación privada. Todavía quería ofrecerle una oportunidad de conservar parte de aquellas facilidades. La puerta de Windsor había dejado al descubierto el problema. Una segunda puerta cerrada obligaría a padre e hijo a expresar cuestiones que posiblemente llevaban años evitando. La reunión tuvo lugar en Clarence House sin asesores dentro de la sala. Carlos permaneció junto a una chimenea apagada, sosteniendo el informe de Windsor. Harry se quedó cerca de la puerta y rechazó la silla preparada para él.
Aunque se trataba de un gesto pequeño, su negativa a sentarse reflejaba la tensión de la relación. Carlos le presentó una solución intermedia. Harry podría alojarse en una propiedad real siempre que recibiera una invitación personal. Cada visita, no obstante, tendría que organizarse con antelación a través de la Casa Real y de los responsables de seguridad. El acuerdo permitía mantener el contacto familiar, pero eliminaba la entrada automática. Harry interpretó la propuesta como otro rechazo. Respondió que un acceso condicionado no podía considerarse hospitalidad, y que exigir permisos escritos convertía los vínculos familiares en simples trámites administrativos. Carlos contestó con una frase que resumía el núcleo de toda la disputa. No puedes abandonar la institución y regresar únicamente bajo tus propias condiciones. Ese era el problema, alrededor del cual habían girado los 5 años anteriores. Harry quería conservar el sentimiento de pertenencia después de renunciar a las obligaciones oficiales. Carlos intentaba hacerle entender que, dentro de la monarquía, pertenencia y deber nunca habían estado completamente separados. La puerta abierta estaba asociada a unas responsabilidades concretas. Al abandonar esas funciones, ya no podía esperar que todas las antiguas facilidades continuaran funcionando de manera automática. Harry apartó la silla y sus patas produjeron un sonido brusco contra el suelo. Según los relatos sobre la reunión, acusó al palacio de utilizarlo para castigar a Meghan y de diseñar deliberadamente cada condición con el objetivo de hacer que su esposa pareciera una persona no bienvenida. Carlos reaccionó con incomodidad, pero respondió que Meghan no era la cuestión central. Harry no le creyó. Para entonces, la conversación estaba dominada por años de resentimiento acumulado, y ninguno de los dos parecía capaz de retroceder. Fue entonces cuando Carlos habría revelado el elemento que volvió imposible continuar aplazando la decisión. El rey abrió una revisión documentada de seguridad y explicó que el episodio de Windsor no constituía el único problema. Según aquel informe, ciertos detalles sobre visitas anteriores habían aparecido en comunicaciones privadas antes de que los funcionarios terminaran de coordinar esos desplazamientos. La difusión anticipada de horarios, movimientos o lugares previstos podía comprometer cualquier plan de protección. No se trataba únicamente de evitar situaciones incómodas para la familia. Revelar dónde y cuándo se encontrarían determinadas personas antes de que el dispositivo estuviera preparado podía crear un riesgo real de seguridad. Carlos se negó a identificar a los empleados implicados o a entregar su correspondencia. Sostuvo que los trabajadores que habían expresado preocupación no debían convertirse en instrumentos de otro enfrentamiento público. Harry, por su parte, exigió pruebas que pudiera examinar personalmente. La conversación llegó así a un punto muerto. Harry consideraba que su padre se refugiaba detrás de funcionarios anónimos. Carlos respondía que proteger la confianza del personal formaba parte de su obligación de proteger a la propia corona. Finalmente, el rey colocó sobre la mesa una orden de revocación que todavía no estaba firmada. Le dijo a su hijo que el documento permanecería en esas condiciones hasta la mañana siguiente. Si Harry aceptaba la solución intermedia, la orden no entraría en vigor. Si la rechazaba, la última puerta quedaría cerrada. Harry contempló el documento, pero no lo tocó. Abandonó la reunión sin aceptar el acuerdo. Al parecer, confiaba en que su silencio obligaría a Carlos a reconsiderar la situación y que la posibilidad de una ruptura definitiva sería suficiente para impedir que firmara. Sin embargo, la decisión ya estaba mucho más avanzada de lo que Harry imaginaba. La mañana siguiente demostraría si el padre estaba dispuesto a retroceder o si finalmente sería el rey quien impondría su criterio. Harry había interpretado equivocadamente la reacción de su padre. Fuera de la sala esperaban 2 personas dispuestas a impedir que Carlos volviera a aplazar su decisión: el príncipe Guillermo y la princesa Ana. En este punto conviene hacer una precisión. No existe una transcripción pública de la conversación que Guillermo y Ana habrían mantenido con el rey aquella noche. La reconstrucción procede de versiones sobre quiénes estuvieron presentes y de las decisiones adoptadas posteriormente. Por tanto, algunos detalles representan una interpretación de los acontecimientos
y no hechos confirmados mediante documentos oficiales. Las decisiones más importantes de la monarquía no siempre se toman bajo grandes lámparas, rodeadas de consejeros y siguiendo ceremonias solemnes. Según el relato, esta conversación tuvo lugar alrededor de una mesa sencilla, sobre la que permanecían 3 vasos de agua que nadie llegó a tocar. El momento decisivo no surgió de un argumento constitucional, sino de una pregunta directa de la princesa Ana. Con el estilo franco que la caracteriza, habría preguntado a su hermano si verdaderamente estaba protegiendo a Harry de una humillación, o si solo estaba retrasando lo inevitable. La pregunta transformaba por completo el sentido de la supuesta compasión de Carlos. El rey llevaba tiempo pensando que no firmar la orden era la opción más amable. Ana le habría hecho ver que mantener la situación indefinida podía resultar todavía más doloroso. Mientras no existiera una norma clara, Harry volvería a Slytherin rechazado cada vez que encontrara una puerta cerrada o se enfrentara a una nueva limitación. Una decisión definitiva podía ser dolorosa una vez. La incertidumbre, en cambio, podía repetir esa humillación durante años. Guillermo presentó los argumentos relacionados con la seguridad. Necesitaba recibir información anticipada antes de que alguien entrara en una residencia donde estuvieran Catalina y sus hijos. Los equipos de protección requerían tiempo para revisar las habitaciones, asegurar las rutas y organizar los desplazamientos. Una llegada inesperada. También podía situar a su familia en medio de un enfrentamiento que ellos no habían elegido. Para Guillermo no se trataba únicamente de su relación personal con Harry, sino de proteger a su esposa y a sus hijos frente a situaciones imprevisibles. Ana habría respaldado esta posición con la experiencia acumulada durante más de 5 décadas dentro de la Casa Real. Una excepción de seguridad rara vez queda limitada a un solo momento. Cuando se concede una vez, puede transformarse en una expectativa permanente. Cuando posteriormente se intenta retirar, suele convertirse en un nuevo conflicto. Carlos terminó reconociendo el temor que se escondía detrás de sus dudas. Creía que el mundo interpretaría su firma como el rechazo de un padre hacia su hijo menor, y no como la decisión de un soberano que debía proteger el funcionamiento de sus residencias. Guillermo le habría respondido que negarse a establecer un límite solo reforzaría en Harry la idea de que nada había cambiado realmente. De esa manera seguiría sorprendiéndose y sintiéndose herido cada vez que desapareciera otra de sus antiguas prerrogativas. Guillermo no estaba pidiendo a su padre que dejara de querer a Harry. Le pedía que no confundiera el amor familiar con un derecho de acceso ilimitado. Ana colocó la mano sobre el documento y señaló que la incertidumbre se había vuelto perjudicial para todos, especialmente para el propio Harry. Después de aquella intervención, Carlos habría tomado su decisión. El rey aprobó una cláusula según la cual la oficina de Guillermo tendría que ser consultada antes de que Harry accediera a cualquier residencia donde estuvieran Catalina o sus hijos. No obstante, Carlos rechazó incluir disposiciones que pudieran impedir la comunicación privada entre él y su hijo. El acceso automático terminaría, pero la relación familiar no quedaría oficialmente interrumpida. La situación de los 2 hermanos adquiría una dimensión especialmente dolorosa, al recordar su historia compartida. Guillermo y Harry fueron los 2 adolescentes que caminaron juntos detrás del féretro de su madre, mientras millones de personas observaban la ceremonia. Tenían 15 y 12 años, y compartieron una experiencia que marcaría profundamente sus vidas. Décadas después, aparecían situados en lados opuestos de una puerta cerrada. Uno participaba en la definición de las condiciones bajo las cuales el otro podría regresar a una residencia familiar. Independientemente de quién tuviera razón, la situación representaba una ruptura dolorosa. La ausencia de Diana influyó profundamente en ambos, pero los condujo por caminos contrarios. Guillermo se integró cada vez más en la institución con la que su madre había mantenido una relación difícil, mientras Harry terminó alejándose de ella. La orden podía interpretarse como el punto en el que aquellas 2 respuestas opuestas se convertían finalmente en una separación institucional. Al amanecer, llegó la respuesta definitiva. Harry rechazó por escrito el acuerdo propuesto.
a menos que Meghan recibiera el mismo reconocimiento en todas las disposiciones futuras. Harry presentó esa condición como una manera de proteger a su esposa. Meghan, según las versiones citadas, la entendía como una prueba de respeto hacia ella y sus hijos. La exigencia de que todas las facilidades fueran ampliadas en igualdad de condiciones a Meghan habría convencido a Carlos de que las limitaciones temporales nunca serían aceptadas de forma permanente. En su opinión, cada norma acabaría siendo cuestionada y sometida a nuevas negociaciones. El rey leyó el mensaje una vez y firmó la orden. Cuando comenzaba el día en California, las conversaciones ya habían terminado y el documento definitivo estaba siendo enviado a los Sussex. La reacción de Meghan convirtió, según esta narración, un asunto familiar privado en una crisis con posibilidades de alcanzar inmediatamente la esfera pública. Cuando recibió la orden, Meghan habría comenzado a leerla de pie junto a la encimera de la cocina. Harry se encontraba sentado a cierta distancia, sin colocarse a su lado. A medida que avanzaba por el texto, la expresión de ella se volvía cada vez más seria. El documento establecía la necesidad de autorización escrita, una revisión anticipada de seguridad. En la desaparición del alojamiento automático y la prohibición de entrar en zonas familiares sin aprobación previa. Finalmente, Meghan llegó a la cláusula que mencionaba la oficina de Guillermo. En ese momento, el silencio contenido habría dado paso a una reacción abierta de indignación. Esa disposición significaba que el hermano de Harry tendría voz en la autorización de determinadas visitas a residencias familiares. Meghan habría golpeado el documento contra la encimera y definido la medida como una ofensa presentada bajo la apariencia de un simple procedimiento administrativo. En su opinión, el mensaje no estaba dirigido únicamente contra Harry. También afectaba a Archie y Lilibet, porque podía interpretarse como una señal de que los niños no eran bienvenidos en la familia. Resulta fácil caricaturizar la reacción de Meghan, pero hacerlo impediría comprender una parte importante de su perspectiva. Cada futura invitación especificaría la propiedad autorizada, el horario de llegada, las zonas permitidas y la duración de la estancia. Harry sería procesado mediante el mismo sistema anticipado, utilizado para cualquier invitado privado que visitara un edificio en el que él había pasado una parte considerable de su infancia. Desde la perspectiva de una madre, el aspecto más doloroso quizá no fuera la existencia de los formularios, sino lo que esos documentos parecían decir sobre sus hijos. Archie y Lilibet son bisnietos de Isabel II y miembros de la familia por nacimiento. Pero la nueva orden podía hacer que fueran tratados administrativamente como visitantes sometidos a autorización. Tal vez esa no fuera la intención de Carlos. Según la versión atribuida al rey, nunca quiso presentar a sus nietos como extraños. Sin embargo, era comprensible que Meghan leyera la orden desde California, como un hidden juicio sobre la posición de sus hijos dentro de la familia real. Su malestar, por tanto, no carecía completamente de fundamento. La verdadera diferencia entre ella y Harry se encontraba en la respuesta que debían ofrecer. Meghan tomó entonces una decisión que habría sorprendido a quienes se encontraban alrededor de la pareja. En cuestión de minutos, su asesor de comunicación participaba en una llamada para preparar una declaración pública inmediata. El comunicado describiría la orden como una medida vengativa y permitiría a los Sussex presentar su versión antes de que el palacio controlara el relato mediático. Meghan aprobó el lenguaje propuesto y quería publicarlo cuanto antes, de manera clara y contundente. El asesor solo necesitaba una última autorización, la de Harry. Fue entonces cuando todo cambió. Harry dio la vuelta a la última página y descubrió algo que los demás no habían visto. Debajo del texto oficial mecanografiado, Carlos había añadido con su propia pluma una frase manuscrita: «Mi puerta como padre seguirá abierta. Pero las puertas de la corona deben tener reglas». Era la frase mencionada al comienzo de la historia. El resto de la orden empleaba un lenguaje institucional, redactado por funcionarios y susceptible de ser atribuido al trabajo de los cortesanos. La anotación, en cambio, procedía directamente de la mano del rey. No podía culparse de ella a un secretario ni a un asesor.
En aquella línea no hablaba únicamente la corona. También hablaba el padre. Meghan habría interpretado esas palabras como una forma de presión emocional. Harry, sin embargo, encontró en ellas un significado distinto. Para él, representaban un límite acompañado de una invitación. La puerta de la institución había sido cerrada, pero Carlos había dejado parcialmente abierta la puerta de su relación personal. Harry hizo entonces algo que sorprendió a quienes esperaban su aprobación del comunicado. Llegó a publicarlo. Despidió al asesor y pidió quedarse solo. Después, sin empleados, discursos preparados, ni la presencia de Meghan a su lado, tomó un teléfono privado y llamó directamente a su padre. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de enfrentarse a la institución y trató de comunicarse con el hombre que se encontraba detrás de la corona. La llamada tuvo lugar después de la medianoche, cuando no había cortesanos encargados de organizar la conversación, ni textos preparados que pudieran servir como protección. Carlos respondió desde una sala privada. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Harry formuló una pregunta sin enfado ni protocolo. Era la cuestión que verdaderamente había estado presente durante los 5 años anteriores. Quería saber si había perdido sus privilegios, porque ya no era considerado digno de confianza, o porque su padre había dejado de quererlo. Carlos respondió primero a la parte más difícil. Reconoció que la confianza había resultado dañada, pero aseguró que el cariño hacia su hijo no había desaparecido. La orden regulaba el acceso a determinados edificios. No decidía si Harry continuaba perteneciendo a la familia. Harry escuchó la respuesta, aunque no pudo aceptarla de inmediato. Después de años de resentimiento, incluso las palabras que una persona desea creer pueden resultar difíciles de asimilar. A continuación, hizo una pregunta que habría quebrado la serenidad de Carlos. Quiso saber si Archie y Lilibet también necesitarían permiso para visitar a su abuelo. El rey respondió que los niños nunca serían tratados como desconocidos. No obstante, su relación con la familia debía quedar protegida frente al conflicto de los adultos, la atención repentina de la prensa, la confusión sobre la seguridad y las discusiones relacionadas con Meghan, Guillermo y el palacio. Los niños merecían tener un abuelo, no quedar atrapados en un campo de batalla familiar. Carlos reconoció entonces algo que un monarca difícilmente admitiría en público. Firmar la orden le había causado un verdadero dolor. El privilegio quizá habría sobrevivido bajo condiciones más limitadas si Harry hubiera aceptado el acuerdo anterior. La insistencia final en ampliar todas las disposiciones a Meghan fue lo que terminó convenciéndolo de que ninguna restricción temporal podría mantenerse sin ser cuestionada. Aún así, Carlos intentó establecer una diferencia importante. Meghan se había convertido en una parte del conflicto, pero no era responsable de todas las heridas que existían dentro de la familia. Harry explicó finalmente lo sucedido desde su perspectiva en Windsor. Aseguró que nunca había pretendido poner en peligro la seguridad de nadie. Su reacción había surgido de la humillación de sentir que su infancia, su familia y una parte de su identidad le eran retiradas delante de un desconocido apostado ante una puerta. Carlos aceptó esa explicación, aunque comprenderla no modificaba la orden. La comprensión podía aliviar la herida, pero no eliminar sus consecuencias. Padre e hijo alcanzaron una especie de tregua silenciosa. Harry prometió que no atacaría públicamente la decisión. Solo formuló una petición. Quería que las futuras invitaciones procedieran directamente de su padre y estuvieran escritas por él, en lugar de ser comunicadas únicamente a través del personal de Guillermo. Carlos aceptó. Se conservaría así un canal privado entre ambos. Los equipos correspondientes continuarían organizando la seguridad, pero la invitación personal sería enviada por el propio rey. La llamada terminó con una paz frágil y agotada. Aquella tregua evitó que se produjera una guerra familiar inmediata, pero llegó demasiado tarde para impedir que la historia trascendiera. Fuera del palacio, la existencia de la orden firmada ya había llegado a la prensa matutina. Una pérdida privada estaba a punto de convertirse en un espectáculo público. Al amanecer,
El caso dominaba el debate nacional. Algunos comentaristas defendían que Carlos había protegido a la monarquía. Otros sostenían que había abandonado a su hijo. La indignación de Meghan era interpretada como una nueva prueba de la batalla por la posición de los Sussex. Una fotografía de las puertas centrales cerradas del palacio consiguió representar lo que numerosos debates televisivos no podían explicar. El titular hablaba de la retirada de la última llave. La imagen funcionaba, porque daba forma física a una pérdida invisible. Harry conservaba su nombre, sus títulos y su parentesco. Lo que había desaparecido era la certeza de que las puertas se abrirían automáticamente cuando él llegara. Una suposición perdida no puede fotografiarse, pero sí puede mostrarse una verja cerrada. El palacio confirmó que las condiciones habían cambiado, aunque se negó a publicar la orden o comentar la correspondencia privada entre Carlos y Harry. Esta decisión protegía parcialmente su conversación, pero también creaba un vacío que los medios y los partidarios de ambos lados se apresuraron a llenar. Guillermo habría ordenado a su equipo que evitara cualquier expresión de triunfo. Ninguna comunicación debía presentar la medida como un castigo o una victoria personal. La restricción se justificaba como una cuestión de administración y seguridad de las residencias. El príncipe de Gales entendía que una sola frase arrogante podía hacerlo parecer satisfecho por haber dejado fuera a su propio hermano. Quería establecer límites, pero no deseaba aparecer celebrándolos. La indignación pública rara vez respeta esas diferencias. La historia continuó creciendo pese a la prudencia de su oficina. En California, Meghan vio cómo un presentador describía a Harry como un príncipe sin puerta de palacio. Apagó el televisor y le dijo que su silencio estaba permitiendo que otras personas definieran públicamente a su familia. Ella quería responder, pero Harry volvió a negarse. Afirmó que no convertiría la anotación manuscrita de su padre en otro enfrentamiento mediático, aunque permanecer callado hiciera que pareciera derrotado. Meghan le advirtió que la moderación sería interpretada como debilidad. Harry respondió que atacar a Carlos destruiría el único canal personal que todavía permanecía abierto entre ellos. Había perdido el acceso automático, pero había recuperado una promesa directa de su padre. Meghan interpretaba ese intercambio como una rendición. Harry lo consideraba una manera de salvar lo poco que quedaba. Esta diferencia resumía sus distintas reacciones. Una parte todavía quería continuar la batalla, mientras la otra trataba de conservar alguna posibilidad de regresar a casa en el futuro. Fuera del palacio de Buckingham, un pequeño grupo de personas se reunió cerca del monumento a la reina Victoria. Algunos defendían la decisión del rey, y otros la consideraban innecesariamente cruel. Según el relato, un hombre de edad avanzada dejó junto a la verja una pequeña tarjeta, escrita a mano. El mensaje señalaba que un padre podía cerrar una entrada sin cerrar también su corazón. Después se alejó sin decir nada. Aquella sencilla frase respondía al titular mejor que muchos análisis. Carlos había retirado una forma de acceso real, pero no había renunciado oficialmente a su condición de padre. Eran dos puertas diferentes, y solo una de ellas había sido cerrada. El resultado práctico era claro. Harry perdía de forma permanente la hospitalidad real automática. Cada futura visita necesitaría una invitación personal, un plan de seguridad aprobado y una definición precisa de las zonas a las que podría acceder. Sería sometido al mismo sistema aplicado a cualquier invitado privado. Su título permanecería intacto y su identidad por nacimiento no cambiaría. Lo que se modificaba era la diferencia entre quién era y qué privilegios podía reclamar. Meghan continuó molesta. Consideraba que la posición que habían perdido afectaba también a ella y a sus hijos, y veía la orden como un mensaje público sobre la reducción de su lugar dentro de la familia. No obstante, terminó aceptando la negativa de Harry a responder mediante un ataque público. Carlos vivió la situación de otra manera. Se dice que guardó su copia firmada dentro de un escritorio privado, en lugar de enviarla inmediatamente al archivo de trabajo. No quería que fuera tratada como un documento administrativo más.
Para él, representaba dos cosas simultáneamente: la decisión necesaria de un soberano y el fracaso de un padre que no había conseguido conservar la confianza antes de que resultara imprescindible imponer reglas. También se habría producido un pequeño gesto de distensión que no apareció en las portadas que una vez que Harry aceptó la orden y renunció a combatirla públicamente, Guillermo retiró otra limitación que había preparado. Esa disposición adicional habría exigido autorizaciones separadas para cada desplazamiento de Harry cerca de las residencias utilizadas por la familia de Guillermo. El príncipe de Gales continuaba creyendo en la necesidad de mantener límites firmes, pero dejó de considerar imprescindible un bloqueo absoluto. La moderación de Harry habría suavizado parcialmente su propia posición. Semanas después, Carlos cumplió su promesa. Envió a su hijo una invitación personal escrita a mano para mantener una reunión privada en una propiedad neutral, que no estuviera ocupada habitualmente por ninguna de las dos partes. No existía ningún privilegio automático, ni una excepción oculta. Harry aceptó la invitación bajo las nuevas condiciones. Aquello demostraba que el contacto podía continuar, sin depender de antiguos derechos, y que una entrada real cerrada no tenía por qué convertirse en un exilio emocional permanente. Meghan y Harry volvieron a interpretar de manera diferente la misma invitación. Para Meghan, todo el nuevo sistema representaba una disminución de su posición. Veía a una familia obligada a esperar como cualquier grupo de invitados, y consideraba que la seguridad estaba siendo utilizada para presentar una ofensa como si fuera un procedimiento neutral. Su interpretación no carecía por completo de argumentos. Existe una frialdad evidente en reducir la visita de un hijo a un horario, una lista de zonas autorizadas y un itinerario de seguridad. Para Harry, sin embargo, la nota manuscrita simbolizaba lo contrario. Era la prueba de que algo había sobrevivido. Si se eliminaban los edificios, la protección oficial y las puertas que antes se abrían automáticamente, todavía quedaba un padre dispuesto a tomar una pluma y pedir personalmente a su hijo que fuera a verlo. Después de 5 años sintiendo que estaba siendo apartado, una invitación escrita por Carlos podía tener para Harry más valor emocional que todos los accesos automáticos que había perdido. La interpretación que cada persona adopte probablemente dependerá de cómo entienda la dignidad. Como aquello que se considera un derecho adquirido, o como lo que todavía permanece cuando los privilegios desaparecen. El último privilegio de Harry se había perdido, y no regresaría. El príncipe comprendió que el nacimiento podía preservar su identidad, sin garantizarle el derecho a entrar en cualquier lugar. Carlos, por su parte, entendió que el amor sin límites podía transformarse en debilidad, pero que imponer límites sin demostrar afecto podía convertirse en una forma de exclusión. El rey intentó establecer las nuevas reglas sin provocar una ruptura emocional definitiva. Por debajo de todo el ruido mediático quedaba una conclusión sencilla. Harry todavía podía regresar como hijo de Carlos, pero nunca volvería a hacerlo amparándose en la autoridad automática de la corona. La pregunta final permanece abierta. Aquella frase manuscrita, con la que el padre dejaba una puerta abierta mientras el monarca cerraba las demás, ¿representaba un acto de compasión o era la parte más dolorosa de la decisión? Porque conservaba la esperanza suficiente para impedir que Harry pudiera alejarse por completo.